Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos en este domingo una vez más. Hoy, mira, tenemos, primero que nada, saludar a todas las familias de la iglesia, a todas las familias de este ministerio, donde especialmente es un tiempo especial. El domingo es el Día del Señor y es un día para alabar, para adorar y para celebrar a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Así que ahí en tu casa sé que estás alabando, sé que estás adorando al Señor. Y bueno, es un momento especial que te prepares porque en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor. Antes, déjame recordarte que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram con el nombre Ricardo Jaluf. Ahí podés dejar tus peticiones, tus necesidades y todo un equipo de consolidación está trabajando diariamente para poder llegar a tu necesidad y suplirla. Así que te invitamos a que te prepares hoy para recibir esta palabra del Señor. Bueno, el tema que queremos compartir hoy se titula La ayuda celestial y es algo muy importante para este momento que hoy atravesamos como sociedad, donde la crisis se profundiza diariamente. Los casos siguen en aumento, toda esta situación de la pandemia y la segunda ola comienza a levantarse aún más, pero nosotros los cristianos no solamente tenemos a Cristo, sino que también tenemos en este tiempo lo que se conoce como una ayuda celestial. Esta ayuda no es de esta tierra, esta ayuda no viene de acá nomás, ni a la vuelta de tu casa, esta ayuda es de los cielos. Y esta ayuda se trata de los ángeles de Dios enviados por nuestro Señor para que nos demos cuenta que en medio de la crisis, en medio de las dificultades, no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y sus ángeles nos guardan y nos protegen. Los ángeles aparecen, dice, a lo largo de toda la Escritura como mensajeros de Dios. Y vamos a ver un poquito esto porque en distintos momentos de la historia, en la palabra de Dios, vamos a ver un poco hoy cómo en algunas situaciones específicas, en algunos momentos determinados, Dios envía sus ángeles. Estos ángeles podemos ver que tienen inteligencia, emociones, voluntad. Ellos son direccionados por Dios desde los cielos y ellos trabajan a favor tuyo y a favor mío. Porque dice la Biblia que los ángeles, que son creados por el Señor, dice que ellos están delineados y están establecidos y direccionados para ayudar y estar en cada momento de la historia del ser humano para no dejarte solo, para que no estemos solos, especialmente, dice la Biblia, a todos aquellos que somos los herederos de la salvación. Esto quiere decir que aquellas personas que han recibido a Jesús en el corazón, que se congregan en una iglesia, que pertenecen al cuerpo de Cristo, ya sea en esta ciudad o en cualquier nación de la tierra, ellos tienen derecho a pedir la ayuda de los ángeles. Y dice la palabra de Dios que los ángeles serán enviados por Dios para ayudarte y bendecir tu vida. Vamos a ver un poquito esto cuando hablamos que hay distintos tipos de ángeles. La Biblia habla acerca de los arcángeles, habla acerca de los querubines, habla acerca de los serafines. Hay algunos momentos importantes en la Biblia, no podemos mencionarlos todos hoy, pero hay una lucha entre principados y potestades en las regiones celestes en los tiempos del profeta Daniel, donde un arcángel, alguien de un grado de autoridad espiritual, es soltado sobre la tierra para que las peticiones que Daniel tenía y estaban siendo detenidas y no llegaran al trono de Dios, él puede luchar contra ese principado diabólico. Este ángel vence esta batalla y a partir de ese día las peticiones de Daniel, por ejemplo, suben a la presencia de Dios. Ahí hablamos de los arcángeles y cuando hablamos de los querubines y de los serafines nos referimos literalmente a aquellos ángeles que todo el tiempo están alabando y adorando a nuestro Dios en los cielos. Algo más, estos ángeles tienen algunas funciones y es un poco lo que queremos compartirte en esta hora. Una de las funciones de estos ángeles se encuentra en el libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de los instrumentos. Son instrumentos en los juicios de Dios, porque querramos o no, el mundo en un momento llegará a su fin.
Y en ese momento dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que Dios va a enviar 4 ángeles a los 4 puntos cardinales de la tierra donde soplan los vientos y van a intervenir la naturaleza, van a intervenir de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para preparar lo que será llamado como los juicios del Señor. Estos ángeles mensajeros, en esta ocasión, su función será soltar juicio sobre las naciones. También estos ángeles van a traer respuesta a las peticiones. Esto vamos a detenernos unos minutitos más adelante. Nos quedamos con el primero, traen juicio. También dice que van a ayudar a ganar almas para Cristo, porque esto es lo que sucede en el libro de los Hechos. En esta historia ya la iglesia primitiva está conformada, están los apóstoles, y dice la palabra que Dios se aparece a uno de ellos, a Felipe, y le habla. El ángel mandado por Dios le habla a Felipe y le dice que vaya a cierto lugar porque una persona un etíope en aquel momento estaba conmovido en su corazón y simplemente él quería saber de Dios, simplemente él quería saber acerca de Jesucristo. Jesús ya había muerto, había resucitado, había enviado el Espíritu Santo, así que Felipe escucha la directiva del ángel, el mensaje que viene del cielo, recibe este mensaje y va directamente a hablar con este hombre y dice que cuando se reúne con él, le habla el mensaje de la salvación. Le habla acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él muere por los pecados del mundo, que resucitó y está en los cielos. Y bueno, esa persona recibe a Cristo y un milagro sucede a través del testimonio, en primera instancia, de un ángel. Luego también hay momentos de dificultad, momentos muy difíciles como estos que le tocan vivir en uno de los viajes misioneros al apóstol Pablo. Dice la palabra que estando en una barca hay una tormenta y un temporal que se desata de una manera increíble y era muy difícil de manejar ese barco. Y las personas que estaban con Pablo, discípulos cristianos, seguidores de Jesucristo, dice que tuvieron miedo y tuvieron temor. Así que empiezan a sufrir un poco esta situación, pero de repente se levanta el apóstol Pablo, los manda a llamar a todos ellos y les habla y dice, miren muchachos, diríamos hoy nosotros, ¿no? Quédense tranquilos porque está todo bien en esta situación, aunque está esta tormenta afuera. ¿Por qué está todo bien? Porque acaba de visitarme un ángel de Dios. Y el ángel de Dios vino a decirme que no tengamos temor, que tengamos paz, que la tormenta va a aquietarse. Y así sucedió. También esta tormenta fue superada, este momento de peligro fue vencido por los hijos de Dios, el apóstol Pablo en esta ocasión, porque dice que los ángeles de Dios estaban con él para protegerlo en este momento de esta tremenda tempestad. Y también dice que estos ángeles son llamados para ayudarnos a levantar la cosecha final. En ese momento de la historia ya Jesús predicaba y de una u otra manera las multitudes lo seguían. Y en medio de toda esta situación podemos ver cómo los ángeles se movían de una u otra manera y también tiene que ver con el trigo y la cizaña, como habló el Señor Jesús. También tenemos que estos ángeles nos fortalecen en momentos difíciles o también en momentos de debilidad. Esto es lo que sucede con el Señor Jesús. Recordemos este momento donde Él estaba orando sobre esa gran roca antes de ser llevado a la cruz. Y Él en sus palabras dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero dice que los ángeles de Dios vinieron sobre Él para fortalecerlo. Y ahí Él recibió esa fortaleza, esa fuerza, esa unción para poder afrontar sus horas finales en la tierra. Los ángeles de Dios también fueron enviados para fortalecer al Señor. Así que acá, en resumen, podemos ver algunos momentos de la historia donde los ángeles son enviados por Dios para situaciones específicas. Veamos algo más en esta noche. Tenemos un ejemplo que queremos compartirte y trata de la vida del apóstol Pedro en la cárcel. Mira lo que dice las Escrituras en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 11. Y dice, y cuando Herodes le iba a sacar,
aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas, y los guardas delante de él, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Otra vez aparece el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y dice que en ese momento las cadenas se cayeron de sus manos. Y el ángel empieza a hablarle a Pedro y le dice: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego en aquel momento el ángel se apartó de Pedro y le dijo. Entonces Pedro dice, volviendo en sí, habla y dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta es una palabra poderosa de Dios. Esta es una palabra que en este tiempo especialmente es para que la atesores en tu corazón. Y un poquito hacíamos la introducción recién acerca de los tipos de ángeles, acerca de las funciones que los ángeles ejecutan con la dirección de Dios en distintos momentos de la historia, y ahora nos detenemos un poquito en la vida del apóstol Pedro, un siervo de Dios, un hombre poderoso. Dice la Biblia que cuando habla con Jesús, a pesar de sus situaciones, sus momentos de debilidad, aún aquellos momentos donde todos conocemos que Pedro niega a Jesús, sin embargo Jesús restaura la vida de Pedro y le habla y le dice: vos sos Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. El apóstol Pedro ya era en aquel momento, en el libro de los Hechos, uno de los baluartes, uno de los pioneros, uno de los discípulos fundamentales a la hora del inicio de la iglesia primitiva. Así que él empieza a predicar la palabra de Dios. A lo largo del libro de los Hechos lo podemos ver en muchos momentos, donde el mensaje es del amor de Dios, donde el mensaje es acerca de Jesús, donde el mensaje es al pueblo judío a arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, a abrir el corazón a Jesús, a arrepentirse de sus pecados y luego saber que si Jesús se transformara en su Señor, ellos tendrían vida eterna. Y bueno, este mensaje el apóstol Pedro empieza a predicarlo y a replicarlo una y otra vez. En un momento determinado, esto no cae bien ante las autoridades y es llevado preso. Pero paralelo a este momento donde él sufre de esta prisión, en la Biblia, en otro pasaje, podemos ver que dice que la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, el remanente fiel de Dios, como en este tiempo, dice que hacía oración sin cesar. Día y noche oraba y clamaba a Dios por la vida de Pedro, para que Dios lo guarde, para que Dios lo libre, para que no se enferme, para que no pase necesidad, para que si está desanimado reciba ánimo, si está angustiado, si está triste, toda esa tristeza se vaya de su corazón. Vos imaginate una persona presa en medio de una cárcel, presa en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa desazón, solo, sin gente, sin nadie que lo rodeara. Él y todas esas paredes, todas esas piedras, todas esas rejas. Muy mal este momento que él atraviesa, un momento crítico en su vida. Pero sin embargo podemos ver dos lados de esta historia. Por un lado, una iglesia firme orando a Dios cada día, clamando al Señor diariamente, sin cesar, día y noche, por la vida de Pedro. Y por otro lado vemos cómo Dios interviene en esta situación, como tantas otras. Él envía su ángel. Así que lo primero que vemos es a una persona presa. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Cómo es tu presente? ¿Realmente estás viviendo una libertad como hijo de Dios? ¿Realmente sos feliz como cristiano? ¿O quizás hay todavía
en tu vida ataduras, hay todavía en tu vida cadenas, todavía estás en este pozo de la depresión, todavía estás en este pozo de la soledad. ¿Qué es lo que te está sucediendo hoy? Porque así como quizás vos te encontrás en este presente, seguramente fueron algunos de los días donde Pedro, aunque era un tremendo siervo de Dios, tuvo que atravesar y enfrentar. También decimos que hay un ángel que lo visita y eso tiene que ver con la oración de la iglesia. En este presente, en medio de esta pandemia, este momento tan difícil que atravesamos, la iglesia de Cristo, déjame decirte hermano, déjame decirte amigo, vos que quizás te estás conectando en esta hora, por ahí no sos cristiano, quizás no es tu familia y te tomaste un tiempo para ver este mensaje de las Escrituras, déjame decirte que la iglesia de Jesucristo de Argentina, la iglesia de Jesucristo de Mar del Plata, el remanente fiel de Dios de este tiempo está orando por tu vida. En nuestra ciudad, aquí en Mar del Plata, estamos orando cada día por cada familia. Estamos orando cada día por cada necesidad. Estamos orando cada día por el trabajo, por la justicia, por la educación. Y especialmente estamos orando en este tiempo por todo el tema sanitario y todo el tema de la medicina. Cuán difícil momento hoy atraviesan quizás conocidos, quizás familiares, gente relacionada con el área de la salud, enfermeros, médicos, anestesistas, doctores, personas con alguna especialización que hoy están luchando contra este coronavirus. Queremos decirte, a vos que nos estás mirando, que la iglesia de Jesucristo también está orando por vos. ¿Qué significa esto? Y bueno, que en medio de esa terapia, en medio de esa situación que quizás es difícil de manejar, donde algunas personas tristemente dejan la vida y hay gente que conocemos en esta área y ellos nos cuentan la tristeza, el sufrimiento, la soledad que se vive en esos momentos. Bueno, yo quiero decirte que la iglesia de Jesucristo está orando sin cesar por vos. Está orando sin cesar también por tu familia, para que seas fortalecido en este tiempo, para que puedas salir adelante y toda esta oscuridad y esta cárcel se rompa en el nombre de Jesús. Porque dice que Dios envió a su ángel. Cuando habla de que Dios envía a su ángel, habla literalmente que no puede existir un hijo de Dios que esté solo. Él va a recibir cada día la compañía primero del Espíritu Santo de Dios, que es la presencia viva del Señor en nuestros corazones en la actualidad, y luego la ayuda celestial de los ángeles. Cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia que ellos hoy estén enfrentando, que vos estés pasando en tu trabajo, en tu hogar, en alguna situación que hoy vivís, los ángeles de Dios están dispuestos para venir a ayudarte. Es lo que sucede en esta historia. No solamente dice que el ángel visita al apóstol Pedro, sino también que este ángel rompe las cadenas. Cuando hablamos de cadenas, hablamos de algo que no está funcionando. Hablamos de algo que está aprisionado. Hablamos de algo que está detenido y hablamos de algo que no tiene un movimiento, no puede manejarse libremente. No tiene grados de libertad, sino que al contrario, está en estas cadenas. Quizás en tu vida hoy hay cadenas, quizás en tu vida hay ataduras, quizás en tu vida hay momentos difíciles que hoy vivís y no le encontrás la vuelta. No sabes cómo salir adelante de esto. Bueno, en esta historia queremos animarte, queremos inspirarte en este momento, que sepas que no estás solo. Lo dijimos recién, la iglesia primitiva oró por Pedro y hoy nosotros estamos orando por vos para que Dios te bendiga. Estamos orando por tu casa, estamos orando por tu familia, estamos orando por tu futuro, por tu trabajo y especialmente cubriendo esta ciudad de toda esta segunda ola que ha sido soltada sobre las naciones. ¿Cuál es o qué es lo importante en este tiempo entender cuando hablamos de las cadenas? Que si vos tenés cadenas en tu vida, no vas a poder avanzar. Si vos tenés cadenas en tu vida, no vas a poder lograr transformarte en el instrumento que Dios quiere que seas. Mirá, el apóstol Pedro le predicó a multitudes, hizo milagros, cosas increíbles,
Pero en este momento él tuvo un impas en su vida. Él no podía seguir desarrollando la tarea que le había sido encomendada por estar preso en esta cárcel de oscuridad con cadenas. Y de esa manera quizás te pasa a vos hoy. Quizás hay cadenas todavía. Hay falta de perdón, hay resentimiento, hay rencor, hay odio. No sé qué es lo que hoy está pasando en tu interior. Pero si hay cadenas, vos no vas a poder seguir adelante con el propósito de Dios. Es importante que hoy la identifiques porque en unos minutos más vamos a orar para que Dios envíe su ángel y estas cadenas se rompan. No solamente sucede esto, sino que este ángel enviado por Dios también le muestra la salida. Le indica a Pedro por dónde tenía que salir de esa cárcel. Él rompe las cadenas, le dice, cíñete, vístete. Él se coloca todas las vestiduras que tenía y comienza a salir en esa cárcel. Él estaba en la cárcel más adentro, así que hay todo un proceso de tiempo entre que él es liberado de su cárcel y llega hasta el exterior de ese lugar. Entonces, en todo ese tiempo, ese caminar, ese transcurrir, él solamente fue obediente al mandato del ángel, donde le dijo, ceñite los lomos, vestite y seguime. Así que Pedro comienza ese recorrido, comienza ese caminar hasta llegar a la entrada de la cárcel y luego salir en plena y completa libertad. Déjame decirte que este es un tiempo especial para que pidas a Dios la ayuda de sus ángeles, porque si hay una cárcel en tu vida, si hay cadenas que hoy se van a romper, Él también va a guiarte en este tiempo a salir hacia adelante de la situación que hoy estás pasando. Quizás un mal momento, quizás una tragedia, quizás una situación límite, un familiar que ya no está con vos a raíz de toda esta situación del COVID-19, pero las fuerzas de Dios, como estuvieron con Jesús, van a venir sobre tu vida en este tiempo. Los ángeles también están ahí para ayudarte, fortalecerte, para salir adelante, en esta ocasión como lo hicieron con Jesús, y en la vida de Pedro para mostrarle la salida. También dice que este ángel se aparta de él una vez que llegan a la entrada de la cárcel y Pedro sale y es libre. El ángel dice que se aparta de él. ¿Qué significa esto? Bueno, este ángel ya había cumplido el propósito que Dios le había encomendado. Él ya había cumplido su tarea. Su trabajo, como se dice hoy, estaba hecho. Ahora mi pregunta es, vos como hijo de Dios, ¿tu trabajo está hecho? ¿Tu tarea está terminada? Todo lo que Dios te mostró, todo lo que el Señor te indicó, ¿pudiste cumplirlo? ¿Pudiste realizarlo? ¿O en un momento del camino te encontraste con esta cárcel de oscuridad que te detuvo, que te frenó y que te estancó en ese momento? No hay manera de poder avanzar en el propósito de Dios si no entendés este principio espiritual. Tenés que identificar en este momento cuál es la cadena que hay en tu vida. Hoy vamos a orar para romperla en el nombre de Jesús. Y luego vos puedas volver a encauzarte, vos puedas volver a encaminarte, como sucede con Pedro, porque él no solamente sale de esta cárcel, sino que a volver a reunirse con los discípulos. Dice la Biblia que él siguió predicando la palabra día y noche para que miles y miles y miles y miles conozcan el evangelio de Jesucristo. Un evangelio de poder, un evangelio de señales, un evangelio sobrenatural. Vos fijate una persona quizás común y corriente, alguien como vos, alguien como yo, llamado Pedro, alguien más, fue usado grandemente por el Señor. Y eso quiere hacer Jesús con tu vida hoy. Eso quiere hacer Dios en vos. Él quiere usarte de una manera extraordinaria. Él quiere usarte de una manera especial en este tiempo. En medio de tanta oscuridad, Él quiere sacar, el Señor quiere sacar a sus hijos de las cárceles espirituales donde algunos se encuentran para transformarlos en instrumentos poderosos en sus manos. Quizás hay alguno que en algún momento de su vida ha recibido un plan de Dios, ha recibido el propósito o un llamado o una indicación del Señor de cuál es la tarea que Él tiene que desarrollar. Pero bueno, situaciones de la vida, circunstancias han comenzado a encadenar su vida y lo han detenido en el tiempo.
Entonces hoy estamos en otro tiempo y vos te encontrás que estás lejos de todo lo que Dios está haciendo hoy. Bueno, déjame contarte que hoy tengo buenas noticias para vos. Es un tiempo especial para los hijos de Dios. Es un tiempo único en la historia donde Dios está levantando una nueva generación, donde el remanente fiel en las naciones comienza a emerger como parte de la nueva generación que ganará las ciudades y las naciones para Cristo hasta que llegue el día donde Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Así que una reflexión final en este momento también es, quizás todavía quedan cadenas en tu interior. Quizás no son cadenas muy visibles o temas comunes como hablamos siempre, la economía, la salud, una enfermedad, tal o cual cosa, sino quizás es algo más profundo. Es una herida en el corazón. Quizás es una desilusión en tu pasado. Y luego de ese fracaso que experimentaste por ahí años atrás, no te has decidido a volver a encaminarte en el propósito de Dios. Y el hecho de dejar eso en el camino te ha significado, obviamente uno no lo hace a propósito y uno no se da cuenta, pero sin querer esto te ha llevado a una cárcel de oscuridad. Bueno, este es el tiempo. Hoy es el momento para salir de esta cárcel. ¿Sabés por qué decimos eso? Porque dice la palabra de Dios que el Señor que te ama ha enviado a su ángel para ir hasta esta cárcel donde vos te encontrás espiritual, romper las cadenas que atan tu vida y mostrarte el camino para salir a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Para esto, ¿qué vamos a hacer en esta hora? Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Este mismo ángel que estuvo con Pedro va a venir delante nuestro hoy. Obviamente, dice la palabra del Señor, y esto es muy claro y lo tenés que saber de memoria. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Aun cuando oramos, cuando buscamos a Dios, el consejo de las Escrituras también es que cuando oremos, creamos que Dios existe y que Él es galardonador, o sea que Él va a recompensar a aquel hombre, a aquella mujer que le busque. ¿Cómo está en este día tu búsqueda de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás buscando al Señor? Es un tiempo especial para clamar a Dios, para adorarlo, para buscarlo, para construir en tu hogar una habitación para que su presencia descienda. Esto lo estás haciendo porque esto es muy importante, porque podemos ver, no tenemos tiempo de explicarlo todo hoy, pero en esta historia yo pienso que en ningún momento el apóstol Pedro perdió la fe. Aún en la noche más oscura y en el peor momento de esa cárcel, siempre en su interior estuvo la fe latente, la fe de creer que de alguna manera Dios iba a obrar. Él había estado con Jesús y había visto cómo Jesús hacía milagros, cómo Jesús hacía señales, había visto cómo Jesús sanaba a los enfermos, aún cómo había resucitado a los muertos. Y él tiene que haber pensado en ese momento en positivo, porque también eso es importante hoy. Desechemos de nuestra mente, hermanos, iglesia, todo pensamiento negativo. Algo hablamos de esto la semana pasada. Los pensamientos negativos dan lugar a la duda, dan lugar a la incredulidad y encadenan nuestras vidas más a ese pasado que en un momento tuvimos que experimentar. Pero gracias a Dios que en este tiempo el poder de Dios y sus ángeles están con nosotros para darnos una grande victoria. Me gustaría que oremos ahí donde estás, que levantes tus manos, que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración donde le vamos a pedir al Señor que Él tenga piedad y misericordia de nuestras vidas y que Él envíe sus ángeles al norte, al sur, al este y al oeste de esta ciudad, de todas las familias que nos están mirando en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que ellos puedan recibir esta impartición, ellos puedan recibir esta enseñanza y puedan apropiarse de la misma fe que tuvo Pedro para mantenerse intacto a pesar de la crisis que tuvo que atravesar. Padre amado, oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, vemos esta historia
que nos inspira. Vemos esta historia que nos anima a ir hacia adelante, donde tu siervo Pedro sufrió en esta cárcel, atado con cadenas, con grillos en sus pies. No podía moverse, no podía hacer nada. Pero sin embargo dice tu palabra que tu iglesia hacía oración a ti, oh Dios, sin cesar por la vida de Pedro. Y así fue que tú enviaste tu ángel, rompiste las cadenas y le diste a tu siervo una grande victoria. Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tus ángeles, amado Dios, huestes celestiales, ángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles mensajeros, ángeles ministradores, ángeles servidores, ángeles guardianes, sean lanzados en esta hora, sean lanzados en este momento sobre cada hogar, sean lanzados en este momento sobre cada familia. Donde haya temor, sea echado fuera. Donde haya oscuridad, sea echado fuera. Donde haya tiniebla, sea echado fuera. Donde haya desánimo, sea echado fuera. El ángel de Jehová vaya en esta hora sobre cada casa, sobre cada hogar, vaya sobre cada familia. El ángel de Dios vaya sobre cada corazón, con poder y con gloria, haciendo una obra extraordinaria. Y amado Padre, con la autoridad que tú nos das, soltamos tus ángeles y por la fe, en el nombre de Jesús, comenzamos a cortar en esta noche. Comenzamos a cortar en esta noche cadenas de oscuridad, cadenas de desánimo, cadenas de falta de perdón, cadenas de angustia, cadenas de dolor, cadenas de tristeza, cadenas de amargura. Se rompen ahora en el nombre de Jesucristo y declaramos la victoria de la cruz. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque dice tu palabra, lo dijo Jesús, yo sé que siempre me oyes. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahí, antes de terminar, también tengo que hacer en esta noche una oración, porque yo sé que hay amigos, hay gente que nos sigue en las redes, que no son cristianos. Quizás tenés algún familiar o alguien te ha pasado esta dirección para poder seguirnos. Quiero orar por tu vida para que la bendición de Dios venga sobre vos también. Y si no has recibido a Jesús en tu corazón, me gustaría que pongas tu mano en tu corazón en esta hora y le digas conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te abro las puertas de mi corazón para que hagas de mí una nueva criatura y yo pueda experimentar este milagro que enfrentó Pedro con la ayuda, cuando vivió la ayuda de este ángel. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, te felicito. Jesús ha entrado en tu corazón. Va a comenzar en vos una nueva vida, un tiempo especial de Dios se presenta delante tuyo. La semana que tenés por delante no va a ser una semana igual, va a ser una semana bendecida. Ya no estás solo. A partir de hoy, como hemos visto en esta presentación, la ayuda de los ángeles de Dios están con vos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Amén.